El siguiente problema de movimiento circular uniformemente variado dice: un punto animado de MCUV cambia su velocidad angular de 200 RPM a 2600 RPM en 2 minutos. Por esta razón colocamos que la velocidad angular inicial es de 200 revoluciones por minuto y la final de 2600 revoluciones por minuto en un tiempo de 2 minutos. Menciona: si el radio de la trayectoria es de 1,5 metros, determinar. El literal A nos pregunta la rapidez inicial. Para eso es importante que nosotros trabajemos la velocidad angular en radianes por segundo. Entonces es muy sencillo. Simplemente factores de conversión por 2 pi radianes, que tiene una revolución, y por 1 minuto, que tiene 60 segundos. Se va revolución con revolución, minuto con minuto, y nos queda en radianes por cada segundo. Como ustedes se dan cuenta, mitad 1, mitad 30. Si ustedes tienen pasar de revoluciones por minuto a radianes por segundo, lo que hacen es multiplicar por pi y dividir para 30. Entonces vamos a encontrar la velocidad angular inicial. Sería 200 por pi y dividido para 30. Nos queda 20,94. Entonces velocidad angular inicial es de 20,94 radianes por segundo. Para encontrar la final lo mismo. Multiplicamos por pi y dividimos para 30. Arriba está el porqué, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar la velocidad angular final. 2600 por pi dividido para 30, o 260 por pi dividido para 3, que va a dar lo mismo, si es que simplificamos el 0 con el 0. Nos queda 272,27. 272,27 radianes por segundo. Muy bien. El literal A nos pide encontrar la rapidez inicial. Nosotros sabemos que la rapidez es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. ¿Cómo quieren encontrar la rapidez inicial? Entonces multiplicamos el valor de la velocidad angular inicial, o sea, 20,94. 20,94 por el radio, que vale 1,5. Y ya tenemos el literal A. 20,94 por 1,5 nos da 31,41. 31,41 metros por segundo. Sí, recordamos que el radián por el metro automáticamente se elimina el radián, nos queda metro. Metro sobre segundo, ya que el radián es adimensional. Literal B. Nos pide encontrar la velocidad angular final. Ya la encontramos desde esta de aquí. Entonces, literal B. Velocidad angular final es 272,27 radianes por segundo. Literal C. La aceleración angular. La aceleración angular es igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial sobre tiempo. Es decir, que es igual a la variación de la velocidad angular dividido para el tiempo en el que se produjo dicha variación. Entonces tenemos: aceleración angular es igual. Velocidad angular final, 272,27. Velocidad angular inicial, 20,94. El tiempo tiene que estar en segundos. 2 minutos. 1 minuto 60 segundos. 2 minutos 2 por 60. 120 segundos. Entonces vamos a dividir para 120 y tenemos nuestro literal C. Entonces 272,27 menos 20,94 y a todo le dividimos para 120. Nos da 2,09. 2,09 radianes sobre segundo al cuadrado. Velocidad angular es radian sobre segundo. Y sobre segundo nos queda sobre segundo al cuadrado. Literal D. El desplazamiento angular. Desplazamiento angular es igual. Velocidad angular inicial por tiempo
más la aceleración angular sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Recordamos que las fórmulas del MCUV son parecidas a las fórmulas del MRUV. Y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Distancia es igual a rapidez de inicio por tiempo, más la aceleración sobre 2 por tiempo al cuadrado. En el MCUV, en lugar de distancia, el desplazamiento angular es igual a la velocidad angular inicial por tiempo, más la aceleración angular sobre 2 por tiempo al cuadrado. Relacionen para que no parezcan ser tantas fórmulas diferentes. Sí es cierto que son diferentes, pero tienen cierta similitud. Entonces, si aprendimos bien el MRUV, es muy sencillo el MCUV porque podemos relacionar. Entonces, tenemos que el desplazamiento angular es igual. Velocidad angular inicial, 20.94. ¿Qué tiempo? 120 segundos. Más la aceleración angular, 2,09. Dividido para 2 y por el tiempo que es 120 al cuadrado. Entonces vamos a ingresar todos estos valores en la calculadora y ya tenemos nuestro literal D. Sería 20.94 por 120 más 2.09 por 120 al cuadrado dividido para 2. Nos queda 17.560,8. 17.560,8 radianes. Ya tenemos el desplazamiento angular. El literal E. ¿Cuántas vueltas dio? No hay ninguna fórmula. Simplemente factores de conversión por. Como me pregunta vueltas, en el numerador vamos a colocar las vueltas. En el denominador va a ir el radian. La equivalencia. Una vuelta completa. ¿Cuántos radianes tiene? 2 pi radianes. Colocamos el radian en el denominador porque se simplifica. Y la respuesta nos va a quedar en vueltas. Entonces lo único que hacemos es dividir para 2 pi. Entonces el desplazamiento angular es ese resultado. Y dividimos para 2 pi. Y nos queda 2794,89. 2794,89 vueltas. Es el mismo desplazamiento angular, solamente que en lugar de medir en radianes, ahora medimos en vueltas. El literal F nos pregunta la distancia recorrida. Eso es muy sencillo. La distancia recorrida es igual al desplazamiento angular por el radio. Ya tenemos el desplazamiento angular, ¿verdad? Distancia recorrida. Este desplazamiento angular debe ser el que está en radianes. 17.560,8 por el radio que vale 1,5. Entonces la distancia recorrida es igual. 17.560.8 por 1,5. Y nos queda 26.341,2. 26.341,2 metros. Finalmente, el literal G nos pregunta de que encontremos el módulo de la aceleración total inicial. Recordemos que en el movimiento circular uniformemente variado, como la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Y como esta velocidad angular ya no es constante, la aceleración centrípeta, su módulo ya no es constante. En cambio, la aceleración tangencial, como es igual a la aceleración angular por el radio, y esta sí es constante, esa sí va a ser constante. La total viene a ser igual a la raíz cuadrada de la centrípeta al cuadrado más la tangencial al cuadrado. Como esta no es constante, entonces la total tampoco va a ser constante. Como nos pide el inicial, entonces debemos encontrar la aceleración centrípeta inicial. ¿Cómo? Colocando el valor de la velocidad angular inicial. O sea, 20,94. Entonces tenemos 20.94 al cuadrado por el radio que vale 1,5. Entonces la aceleración centrípeta inicial vamos a encontrar
20.94 al cuadrado por 1.5. 657,73. 657,73 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora vamos a encontrar la aceleración tangencial. La aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Esta es constante, no hace falta diferenciar entre inicial o final. Entonces la aceleración tangencial es igual. La aceleración angular, 2,09. Por el radio que vale 1,5. Entonces vamos a encontrar 2.09 por 1.5. Nos queda 3,14. 3,14 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, la aceleración total inicial es igual a la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta inicial al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Entonces, la aceleración total inicial es igual. ¿Cuánto vale la centrípeta? 657,73 al cuadrado. Más la tangencial, 3,14 al cuadrado. Aquí una observación. Esta cantidad elevada al cuadrado es una cantidad sumamente grande comparada con esta otra cantidad elevada al cuadrado. O esta cantidad elevada al cuadrado es tan pequeñita con respecto a esta otra cantidad elevada al cuadrado. Por esa razón, el efecto que va a producir aquí es casi insignificante. De hecho, de pronto haya la posibilidad que varíen un poco los decimales, o capaz que incluso ni siquiera varíen los decimales, y nos queda que la aceleración inicial va a ser igual a la centrípeta inicial. Porque este valor al cuadrado con respecto a este al cuadrado es prácticamente insignificante. De todas maneras, vamos a ingresar esos valores en la calculadora y ya tenemos nuestro literal G. Entonces la aceleración inicial es igual. Estamos encontrando únicamente los módulos. Estamos resolviendo escalarmente. 157.73 al cuadrado más 3.14 al cuadrado. Sí, solamente y aproximando nos subió una centésima. Es 657,74 metros sobre segundos al cuadrado. Y hemos resuelto otro problema de MCUV.